Hola médicos, bienvenidos de nuevo aquí a otro video de Red Médica. En esta ocasión quiero abrir una nueva serie de videos que van a ser acerca de blogs, acerca de varias cosas que pasan por mi cabeza, cómo ha sido mi carrera de la medicina y todo ese tipo de cuestiones. Así que si quieres que hable de algo en específico, con todo gusto me lo puedes dejar en la sección de los comentarios. En este primer video de lo que quiero hablar con ustedes acerca de la escuela de medicina y lo que representa estudiar medicina aquí en el país. Sabemos que la medicina es una de las carreras más importantes, yo creo que en todo el mundo, porque al final de cuentas es pilar fundamental dentro del desarrollo de la sociedad. Conforme hemos avanzado en los avances médicos, pues la sociedad ha durado más tiempo viva y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y no solamente la medicina es los médicos y ya está, que es algo que yo creo que todo el mundo debe tener muy en cuenta. No solamente nos involucra a nosotros que somos médicos, involucra al resto de las ramas de las ciencias de la salud, incluyendo químicos, enfermeros, etcétera, inclusive otras cuestiones como ingeniería, que se encarga de realizar mucho el equipo médico y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la medicina pues abarca muchas cosas en general, pero si hablamos de medicina aquí en México, empezamos a tener una serie de problemas. ¿Por qué? Porque tenemos una muy mala paga en algunos lugares. Además, los servicios como tal se están tratando de reducir lo que nosotros podemos llegar a cobrar por todo este tipo de farmacias y cosas que existen que brindan accesos a la salud. Pero creo que eso lo podemos dejar para un tema aparte. Centrémonos en lo que es la escuela de medicina. La escuela de medicina, sabemos que hay muchas escuelas de medicina en el país. Tenemos públicas y tenemos privadas. Tenemos patitos y tenemos ultra reconocidas. No vamos a hablar a detalle de nada de eso, ni les voy a decir cuál es la mejor escuela de medicina, porque a mi parecer, yo que vengo de una escuela pequeña allá en Matamoros, Tamaulipas, donde sí tenemos una escuela de medicina, pues realmente no es una escuela grande que tú digas. Y he conocido mucha gente de otras universidades que son muy buenos y otros que son muy malos, ¿no? Entonces, creo que la escuela no te define, creo que al final de cuentas lo que te define eres tú. Y ese es el primer punto que creo que es conveniente hablar. Las escuelas de medicina públicas, por lo que sé y por los años que llevé estudiando, creo que tienen una ventaja de que realmente te enseñan muchas cosas, ¿no? El problema a veces es la infraestructura, el poco acceso que tienes a diversos tipos de materiales, etcétera, y que eso a lo mejor puede representar un hándicap dentro de tu desarrollo. Pero a diferencia, por ejemplo, de las escuelas privadas, en donde tienen más cosas a tu alrededor, se preocupan tal vez un poquito más en que tú seas o tú te estés desarrollando de la mejor manera e incluso te pueden ayudar a conseguir mejores plazas para realizar tu servicio social, tu internado y todo eso. A mi punto personal, yo creo que no hay ninguna diferencia más que el dinero que tienes que pagar entre una escuela privada y una escuela pública. Cuando uno entra a la escuela de medicina, yo recuerdo cuando hice las aplicaciones y todo eso, sabes que está muy complicado cuando muchas personas quieren entrar y te das cuenta que no todos quedaron y que personas que en teoría debían de quedar, pues no les alcanzó en el examen, ¿no? Y se tuvieron que ir a una institución de paga o algo por el estilo. Y no es para echar leña a fuego ni nada por el estilo. Simplemente son cosas que me tocó vivir. Entonces, yo creo que una de las cosas o uno de los primeros logros que tenemos los estudiantes de medicina es ser estudiante de medicina. Y a veces uno no se da cuenta de lo que eso realmente significa. Porque uno entra y al momento de que entras te empiezan a llover los madrazos. ¿Qué histología? ¿Qué anatomía? ¿Qué fisiología? ¿Qué embriología? Etcétera, ¿no? De acuerdo como es el plan de estudios de cada quien. Y la verdad se hace muy complicado. Y eso es lo otro que yo creo que es fundamental, que si tú a lo mejor estás viendo este video y te interesaba entrar a la escuela de medicina, creo que es importante que sepas esto. Cuando tú entras a la escuela de medicina, no sabes nada, absolutamente nada. No sé cómo hacen otras carreras, porque yo no estudié otra carrera, pero supongo que debe ser un proceso similar. ¿Por qué? Porque, o sea, tú entras a la carrera de medicina, por ejemplo, yo estudié técnico laboratorista clínico en mi preparatoria. Más o menos tenía una idea de lo que representaba una célula y todo ese tipo de cosas, pero ya entras a la carrera de medicina y te das cuenta que no sabes nada. Y ante esto es uno de los problemas que todo estudiante de medicina se tiene que enfrentar en el primer año, que es tratarte de adaptar a las exigencias de la especialidad en donde estás. Olvídate que en el primer año vas a ver un paciente, olvídate que en el primer año vas a hacer o vas a poder hacer un diagnóstico o algo por el estilo. Tienes que saber de lo básico de un cuerpo humano. Y eso es lo más complicado, al menos a mi parecer,
que puedes, o que a lo primero que te vas a tener que enfrentar y que va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a estudiar anatomía, que es todo un mundo. Estudiar anatomía es toda una cosa. A lo mejor hagamos otro video si ustedes quieren. Estudiar histología es otro mundo porque es totalmente distinto. Que las puedes correlacionar, sí las puedes correlacionar, pero para poderlas correlacionar primero tienes que saberlas, tienes que entenderlas, ¿no? Estudiar fisiología otra cosa. Estudiar bioquímica, no, cuando te enseñan bioquímica, yo me acuerdo que en mi facultad, nuestras primeras 3 materias, si mal no me equivoco, era anato, era histología y era bioquímica. Entonces, como que bioquímica no tenía nada que ver con lo que estábamos leyendo y era una de las materias, al igual que anatomía, de las que hacían que muchos o renunciaran o tuvieran que repetir curso, ¿no? Que tuvieran que repetir el semestre. ¿Por qué? Porque eran muy complicadas, eran muy difíciles poder hacer todas esas materias, ¿no? Uno va avanzando, dejas atrás el primer año, pasaste a anatomía, pasaste a histología, bioquímica o como sea el plan de estudios de la universidad donde vayas, y ahora te vas a enfrentar contra otra de las cosas que yo creo que a lo mejor no nos preparan de la mejor manera y que poco a poco te vas dando cuenta tú. Hay maestros brillantes que te ayudan en ese proceso, que es cómo pasar de lo normal a lo anormal, de lo fisiológico a lo patológico, ¿no? Y es una de las cosas importantísimas. ¿Por qué? Porque tienes que evitar, y eso es un consejo para los que están estudiando medicina ahorita, tienes que evitar olvidar lo fisiológico, porque uno entra, ve anatopato, ve propedéutica y cosas así, y uno se da cuenta de que hay muchas cosas que estudiar. Entonces lo fisiológico lo empiezas a olvidar y de forma dirigida empiezas a buscar enfermedades conforme vas adquiriendo conocimiento de las mismas, ¿verdad? Pero vas olvidando esta parte fundamental que es lo fisiológico, lo normal. Recuerda que para tú darte cuenta, como dicen los propedéuticos, para tú darte cuenta de que algo anda mal, o que algo se escucha mal, o que tiene un ruido cardíaco extra agregado, un soplo o algo por el estilo, primero tienes que saber cómo se escuchan los pulmones, el corazón de forma normal. Y es una de las cosas que a lo mejor no estamos tan familiarizados a la hora de nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que leer. Entonces, uno de mis consejos, ya viendo como en retrospectiva, ya siendo residente y viendo como retrospectiva, es que trates de identificar lo que es normal y cómo es normal. ¿Por qué? Con base a eso, créeme que va a ser muchísimo más fácil todo el desarrollo de la patología, ¿no? Uno después va avanzando y ya se enfrenta directamente a las especialidades, porque normalmente, por lo que sé y porque he visto planes de estudio de otras universidades y todo ese show, es que tú primero ves anatomía patológica, propedéutica y todo ese tipo de cosas, y luego ya vas a cada especialidad de forma individual, que gineco, que pediatría, que neumología, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que una de las partes más difíciles es a veces no olvidar lo que ya aprendiste en el semestre previo, que es una de las cosas que te aseguro que a muchos de ustedes les va a pasar. Y esa es la razón por la cual a veces el ENAR se vuelve tan difícil. ¿Por qué? Porque olvidamos lo previo que se supone que ya aprendimos. Porque es tanto el conocimiento que tienes que adquirir nuevo que de repente pues dices, ya no voy a repasar nada de ginecología si ahorita estoy viendo en mi semestre cardio, neuro, neumo, para que quiero saber gineco ahorita, ¿no? Y lo vas olvidando. Entonces, un consejo que yo creo que te serviría es que ya sea con un CTO o con una MIR, con el libro de tu preferencia, de vez en cuando te vayas dando leídas acerca de los temas o de tus resúmenes que vas haciendo, vayas leyendo acerca de los temas de otras materias que tuviste previamente. ¿Para qué? Porque si tu propósito es hacer una especialidad, te va a ayudar muchísimo tener muy buenas bases de eso. Y para tener buenas bases, tienes que estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, ¿no? Entonces, ya cuando uno va por toda esta carrera de la medicina y vas viendo cada materia, uno se va dando cuenta que hay cosas que le gustan. Pero ese es el otro punto muy importante que ustedes tienen que tener. Tienen que tener buenas prácticas, acudan a sus prácticas, los digo de consejo. ¿Por qué? Porque a veces nos da de que, qué flojera tener que ir a la práctica, o somos tantos que en la práctica realmente no se puede hacer nada y dices, qué hueva, ¿no? Yo no voy a andar perdiendo mi tiempo aquí o lo que sea, pero la única manera en la cual te vas a dar cuenta si tú en el futuro quieres ser cirujano, quieres ser neumólogo, quieres ser ginecólogo, todo ese tipo de cosas, te vas a ir dando cuenta a través de tus prácticas, porque vas a ver realmente cómo es el trabajo, cómo es el área de trabajo, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen. Por ejemplo, yo les puedo decir, a mí me gustaba mucho el gineco, todo lo que es la patología y todo eso, pero es que tengo muchos videos en el canal de ginecología y se me hace muy fácil ver toda la teoría, pero la práctica
Eso ya es otra cosa, ¿no? Eso es algo totalmente distinto que realmente no me siento totalmente identificado como en medicina interna, ¿no? Como en cardiología, que es lo que quiero hacer. Entonces, eso es uno de los puntos importantísimos que yo creo que ustedes deben de tener. Ver cuál es la especialidad que más les está gustando, pero porque ustedes ya están en ese ambiente, porque están practicando, ¿no? Entonces, ya después de que pasas esa etapa de que estás viendo, de que estás viendo cada especialidad, de que tienes que ir a tus respectivas prácticas y todo eso, yo creo que todos llegamos a un punto en el que llegamos a 10º semestre o al último semestre porque hay especialidades o hay carreras más bien, escuelas, para ser más exacto, que duran menos tiempo. Entonces llegas al último semestre y te das cuenta, a veces viene ese miedo que no sabes exactamente si se supone que ya estás preparado para entrar o para desarrollar o para hacer el internado de perdido, ¿no? Aquí como consejo me gustaría decirles a todos los que estén en estas etapas o que ya estén en las últimas etapas de medicina y que quieran hacer un plus por ustedes mismos, traten de identificar qué es lo que les hace falta. Si se pueden apegar a otro médico para practicar, para ir al hospital y todo ese tipo de cosas, háganlo. ¿Por qué? Porque les va a ayudar muchísimo. Les va a ayudar muchísimo poder saber qué es lo que tienen que hacer, porque después van a entrar al internado, van a ver pacientes y créanme que hay muy buenos médicos que les van a explicar, pero hay otros médicos que no van a tener el tiempo o no van a querer tener el tiempo para explicarles, ¿no? Y todo eso, al final de cuentas, tiene repercusión en nuestros pacientes. Deja tú que tú no sepas, ¿no? El paciente. Porque al final de cuentas lo que más les debe de preocupar es el paciente. La escuela de medicina, ya en otro video hablaremos del internado, de lo que pienso y de cómo puedes mejorar tu internado. Ya si así quieren algún videito me lo dejan aquí en la sección de los comentarios. Pero creo que al final de cuentas la carrera de medicina, retomando desde el inicio y todo lo que ya estuvimos hablando, la carrera de medicina es una de las carreras más bonitas. Si yo pudiera volver a elegir algo que estudiar, tal vez tardaría un poquito más en decidir medicina, porque al final de cuentas es una carrera muy larga, ¿no? Pero creo que sí podría elegir medicina otra vez. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hago algo que me gusta, la medicina tiene una grandísima serie de oportunidades para que hagas lo que tú quieras hacer, ¿no? Puedes hacer desde leyes, cosas de contaduría, el manejo de hospitales, puedes hacer, no sé, cosas de youtuber o cosas así. Y puedes hacer muchas cosas en la medicina. La medicina tiene esa facilidad para que puedas transmitir un montón de conocimientos por el medio en el que tú lo creas más conveniente. Y pues obviamente atender a los pacientes. Créeme que no hay mejor satisfacción, al menos para mí, que cuando tú haces algo bien, al paciente le va bien, ¿no? O cuando tú haces algo bien, aunque el paciente por su enfermedad, por su historia clínica, no tuvo un desenlace que todos hubieran querido, tú sabes que hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Y no se te queda nada guardado porque tú sabes que se hizo lo que se tenía que hacer por ese paciente. Esa satisfacción de ayudar, al final de cuentas, es el motor para muchas personas. Para otras no lo es y no pasa nada. Es una de las cosas que yo creo que también es muy importante. Recuerden que cada quien en su primer día a todos les preguntaron, ¿por qué estás estudiando medicina? A todos les preguntaron. Todos contestamos cualquier cosa, la mayoría se va por la fácil y contesta porque quiero ayudar a otras personas. Hay otros que utilizan su historia familiar para pues justificar el por qué están acá haciendo medicina, que porque su abuelito, que su papá, que su mamá tuvo alguna enfermedad y que eso es el motivo, y al final de cuentas ese es el motivo y eso no tiene nada de malo. Hay otros que no saben la realidad de México y dicen, no, es que yo estudié medicina para hacerme rico. O sea, es un poco complicado, tiene que trabajar mucho, pero lo vas a poder conseguir. A mí, en mi caso personal, a mí me gustó medicina, o al menos yo quería estudiar medicina porque desde chiquito me gusta mucho lo de las ciencias naturales y todo ese tipo de cosas. Yo tuve una fase en que quería ser paleontólogo, luego otra fase en la que quería ser biólogo. Y durante toda mi carrera es la materia que más me ha gustado. Entonces, veterinario estoy segurísimo que eso no iba a ser porque no me gusta del todo. Más que nada ver a perritos sufrir, no me gusta mucho. Entonces, sabía que veterinario no iba a ser y biólogo mis papás no me iban a dejar ser. Entonces, lo que quedaba era medicina, ¿no? Ya cuando entras te das cuenta que a lo mejor es muy pesado, pero estás donde quieres estar, ¿no? Y cuando no estás donde quieres estar, que a lo mejor ya me estoy saliendo un poquito,
Pero para eso quiero hacer estos vlogs. Ya me dirán ustedes, más bien ya lo dirán, ya lo iremos viendo durante los diferentes videos si les gusta o no les gusta. Pero para eso quiero, para transmitirles un poco acerca de las ideas que me pasan por la cabeza. Pero si tú no estás donde quieres estar, me refiero, no estás a gusto, no te sientes feliz, no estás estudiando, te sientes desanimado, pero es no por otras cosas de la vida, es por la carrera en donde estás. Créeme que no pasa nada con renunciar. Así estés en el último año de la carrera, no pasa nada porque trates de renunciar. O la otra es que termines, pero al final de cuentas trates de buscar tu sueño, ¿no? Buscar tus objetivos, realmente qué es lo que te hace feliz. Porque créeme, un médico que no está feliz es un médico que siempre va a tratar mal a los pacientes, es un médico que no va a poder abordar bien a los pacientes, es un médico que va a fallar dentro de su juramento y todo ese tipo de cosas que te hacen decir o que sabes que existen y todo eso, ¿no? Entonces, es una de las cosas que tienes que saber, igual cuando ustedes entren en una especialidad médica y no es lo que ustedes esperaban, créanme que no pasa nada. O sea, al final de cuentas, recuerda que sí, es tiempo, es dinero, pero nada de eso te lo vas a llevar. Al final de cuentas, al final del día, al final del mes, al final del año, lo único que te estás llevando es un desgaste físico y emocional para tu vida. Entonces eso no tiene caso que estén perdiendo su tiempo en ese tipo de cosas, ¿no? La medicina es hermosa, a mi parecer, ¿no? La medicina es una de esas carreras que si le das todo, tu 100% siempre te lo va a devolver. No se trata de que pierdas tu vida en la medicina, pero que sí seas apasionado a ella. Independientemente de lo que te dediques de la medicina, pero que sientas esa pasión todos los días por aprender, por descubrir, por enseñar, por transmitir, por curar, por paliar, por la cosa que sea, ¿no? Al final de cuentas, eso es lo más importante de la medicina. Si te estás preguntando si tienes que estudiar medicina, la respuesta es, ¿te gusta leer? ¿Te gusta actualizarte? ¿Te gusta leer a altas horas de la noche? ¿Te gusta tener que repasar de forma rapidísima todos tus resúmenes o los resúmenes que le robaste a tus compañeros días antes del examen? Si la respuesta es sí, pues muy probablemente estás en la carrera correcta, ¿no? Y créeme que no te vas a arrepentir. Va a haber días en los que sientas frustración. Eso es totalmente normal. Va a haber días en los que sientas que no puedes más, pero créeme que al final, si tratas de tranquilizarte, de poner todo en orden y valorar lo que estás haciendo, te vas a dar cuenta que el resultado puede ser muy positivo para ti, ¿no? Y bueno, con esto termino este primer vlog. Espero les haya gustado, les haya servido. Todos sus comentarios son bienvenidos. Me va a dar mucho placer leerlos y ver qué opinan ustedes acerca de la medicina, por qué están aquí, por qué decidieron entrar a medicina, van a entrar apenas. Todo ese tipo de cosas me la pueden dejar en los comentarios. Soy el Dr. Treviño y nos vemos en el siguiente vlog. Chao, chao.